ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamin venatan yenu et torato. Baruch ata Yahweh noten hatorah. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Amén. Shabbat Shalom, amigos. Les habla el Roé Miguel Baruch desde Londres, Inglaterra. Y quisiera mandar un saludo muy especial a todos los ajim, todas las ajot que están en España, en América Latina, en Israel y en cualquier lugar del mundo donde el Eterno te haya enviado. Hoy vamos a empezar a estudiar la primera parashá de este año, que es la parashá Bereshit, que significa en el principio. La lectura de esta parashá, porque parashá significa lectura, de la Torah será el libro de Bereshit, o sea, Génesis, desde el capítulo 1, Pasuk 1, hasta el capítulo 6, Pasuk 10. Entonces vamos a empezar el estudio de hoy, la lectura y el estudio de hoy, y vamos a empezar desde el principio. Dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Y la tierra era sin forma y estaba vacía. Y la oscuridad cubría la superficie de lo profundo, y la ruach, o sea, el espíritu de Elohim, se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Y Elohim dijo que haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena. Luego Elohim separó la luz de la oscuridad, y Elohim llamó a la luz Yom, o día, y a la oscuridad Layil, o noche. Y pasaron la tarde y la mañana del primer día. Entonces vamos a pararnos aquí un momentito, porque hay algunas cosas que tenemos que entender. Primero, pasaron la tarde y la mañana del primer día. Dentro de nuestra mentalidad, dentro de nuestra forma de pensar occidental o grecorromana, nosotros siempre vemos el inicio del día como el momento en que el sol amanece, en que el sol sale. Y ese no es el concepto hebraico, el concepto bíblico, el concepto de las escrituras con respecto al día. Y esto tiene también un valor profético que entendamos. El día empieza cuando oscurece, ¿no? Y luego viene la mañana, o sea, empieza cuando está oscureciendo, ¿no? Y dura 24 horas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en oscuridad, estamos perdidos antes de encontrarnos con el Eterno. Por eso en el principio de nuestra vida hay oscuridad, pero después, cuando ya nos encontramos con Él, viene la luz, y la luz nos ilumina, y todas nuestras actividades las hacemos mientras que estamos en la luz. Entonces de ahí es importante que entendamos esto. Todo lo que hay en las escrituras, todo lo que hay en la Torah, todo lo que hay en los profetas, siempre tiene un valor de sombra profética para nosotros los que lo estamos leyendo hoy. Y vamos a seguir con el versículo 6. Dice, entonces Elohim dijo que haya un raquilla, un firmamento, que haya un firmamento entre las aguas para separar las aguas de las aguas. Y eso fue lo que sucedió. Elohim formó ese raquilla para separar las aguas que estaban por debajo del firmamento de las aguas que estaban por encima del raquilla o firmamento. Y Elohim llamó al raquilla Shamayim, que se traduce en castellano moderno por los cielos, ¿no? Entonces Elohim llamó al firmamento cielos, usando las palabras hebreas, y Elohim llamó al raquilla Shamayim. Shamayim es una palabra muy importante, muy interesante para todos los estudiantes de raíces hebreas, porque Shamayim es la palabra hebrea para cielos. Y pasaron la tarde y la mañana del segundo día. Versículo 9. Y Elohim dijo que las aguas debajo de los cielos se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Elohim llamó a lo seco Aretz, o tierra,
y a las aguas yam, o mares. Y Elohim vio que esto era bueno. Versículo 11. Luego Elohim dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con zerá. Zerá es una palabra que se puede traducir por semilla, se puede traducir por descendencia o se puede traducir por simiente. En este caso, cuando se trata de plantas, estamos hablando de semillas. Cuando se habla de personas, puede tratarse de descendencia o incluso de una simiente, ¿no? Y cuando se trata de animales, pues se utiliza la palabra castellana crías. Entonces, repitiendo el versículo 11, diría: luego Elohim dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con zerá, semillas, y árboles frutales con zerá. Estas semillas, o pepitas en el caso de los frutos de los árboles, estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles frutales con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Elohim vio que esto era bueno, y pasaron la tarde y la mañana del tercer día. Fíjense, hermanos, que dice que produjeron de la misma clase, de la misma especie. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque la mezcla de especies es algo que a Elohim le disgusta y que no aprueba. Tendremos ocasión de hablar de estas mezclas más adelante. Amén. Pasuk 14, o versículo 14. Entonces Elohim dijo que aparezcan maorá, luces, en el raquilla, firmamento de los shamayim, cielos. Entonces, maorá es una palabra hebrea que significa luces, a veces se traduce por luminarias. En todo caso se trata de cuerpos celestes, cuerpos naturales, cuerpos astronómicos que dan luz, bien porque son una fuente de luz como el sol, o bien porque reflejan la luz como la luna. Algunas estrellas son fuente de luz, son soles, y otras estrellas son planetas que son reflectores de luz. A todos en su conjunto se les llamó maorá. Entonces, repitiendo el pasuk 14, entonces Elohim dijo que aparezcan maorá, luces, en el raquilla, firmamento de los shamayim, cielos, que aparezcan luces en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sean señales para marcar los moadim, otra palabra muy importante, muy interesante. Moad significa tiempo especial señalado. Una traducción errada que se ha hecho en muchas versiones de escrituras en castellano es traducir Moad por estación y Moadim por estaciones. Entonces, cuando hablamos de estaciones pensamos en verano, otoño, primavera, invierno, ¿no? Y no estamos pensando en lo que Dios quiso decir. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que saber lo que el Eterno, lo que nuestro Elohim quiso decir cuando mencionó esta palabra. Entonces, los Moadim son tiempos especiales señalados. Entonces, el versículo 14, traducido al español, al castellano, sería: entonces Elohim dijo que aparezcan luces en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sean señales para marcar los tiempos especiales, los días y los años. Pasuk 15, que esas luces en el firmamento brillen sobre la tierra, y eso fue lo que sucedió. Elohim hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las kokavim, o estrellas. Kokavim, estrellas. Elohim puso esas luces en el firmamento para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Elohim vio que esto era bueno. Y pasaron la tarde y la mañana del cuarto día. Entonces Elohim dijo que las mayim, las aguas, se colmen de criaturas vivas,
que las aves vuelen sobre la tierra en el firmamento abierto de los cielos. Así Elohim creó los taniyim, los monstruos marinos, y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Elohim vio que esto era bueno. Pasuk 22. Entonces Elohim los bendijo con las siguientes palabras. Qué palabras tan hermosas, porque también a nosotros nos lo dijo como seres humanos. Sed fructíferos y multiplicaos. Llenad los mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasaron la tarde y la mañana del quinto día. Entonces Elohim dijo: que la tierra produzca toda clase de criaturas vivientes y que cada una produzca crías de su misma especie. Fíjense la importancia que tiene guardar la especie. Behamá. Behamá significa animales rumiantes. Remes son criaturas reptantes y bestias de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Elohim hizo toda clase de animales, bestias y criaturas, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Elohim vio que esto era bueno. Y Elohim dijo: hagamos a Adán, al ser humano, al hombre, a nuestro tselem, imagen, conforme a nuestra demus, semejanza. En castellano, y Elohim dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ellos tendrán dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales y bestias, y sobre todos los animales de la tierra y las criaturas reptantes. Oh, queridos Ajim, queridas Ajotí, imagínense, nosotros teníamos dominio, autoridad, derecho a controlar, a tener todo este poder sobre todos los animales de la tierra. Y cuando vino la caída, todo esto se lo entregamos al enemigo, a Hasatán. Si nos ponemos a pensar de lo que la tierra ha perdido, no solo nosotros, lo que la misma tierra ha perdido por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, ¿no? Deberíamos realmente caminar hacia la teshuvá, hacia el arrepentimiento. Versículo Pashuk 27. Así que Elohim creó al ser humano a su propia imagen. A imagen de Elohim los creó, varón y hembra los creó. Esto es importante porque el hombre inicialmente no era varón, no era mujer o hembra, eran las dos cosas. Alguien dirá, ¿un hermafrodita? No, porque ese concepto de hermafroditismo es un concepto posterior, es un concepto que ya viene con la mortalidad del hombre. Aquí el hombre, cuando él fue creado, él no fue creado para morir, él fue creado para vivir eternamente, él era inmortal. Por lo tanto, pensar en términos de un ser humano mortal, que es lo que somos ahora, sería inapropiado. El hombre que existía, el hombre que fue creado en el momento de la creación, tenía un tipo de cuerpo diferente, era un cuerpo cubierto de la gloria del Eterno mismo, la gloria de Yahweh. Entonces aquí tenemos que ver esto, Él los creó varón y hembra, es decir, completos, ¿no? El ser humano era un ser completo, era varón y era hembra, las dos cosas. Y esto es algo importante que vamos a discutir en su momento. Pasuk 28. Luego Elohim los bendijo con las siguientes palabras: sed fructíferos y multiplicaos. Esto, queridos Ajim, queridas Ajotí, es un mandamiento que Elohim nos ha dado, la de multiplicarnos y ser fructíferos. Yo entiendo que hay familias que pueden tener muchos hijos, pero hoy en día hemos llegado aquí en Europa, incluso en Estados Unidos, que las parejas jóvenes quieren tener un niño, máximo 2,
Eso no es multiplicarse. Una multiplicación por la unidad no es una multiplicación, se mantiene el número igual. Para multiplicarse tiene que el resultado ser mayor, por lo menos 3 niños. Ese es un tema que en algún momento tenemos que discutir y plantearnos, porque realmente teniendo un solo niño o 2 niños, ¿estamos cumpliendo el mandamiento de Elohim de multiplicarnos y de ser fructíferos? Como les digo, aquí en Europa, nuestra cultura occidental está perdiendo en números por no multiplicarse. Y sabemos que los que se están multiplicando son precisamente otros tipos de cultura que no son creyentes en el Mashiach Yeshua. Entonces, al que tenga oídos que entienda lo que acabo de decir. Sed fructíferos, estamos en la Pasuk 28, por la mitad dice, sed fructíferos y multiplicaos, llenad la tierra y gobernad sobre ella. Tened dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre toda criatura viviente que se mueva sobre la tierra. Pasuk 29, entonces Elohim dijo, mirad, os he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la faz de la tierra, y todos los árboles frutales, para que os sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tenga vida. Y eso fue lo que sucedió. Y Elohim miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasaron la tarde y la mañana del 6º día. Es tan importante entender que nuestra característica física en el jardín del Edén, nosotros no moríamos. Por lo tanto, nuestra alimentación no era una alimentación obligada para vivir. Hoy en día, si nosotros no comemos, morimos. Entonces no había muerte. Entonces la alimentación tenía otros motivos. ¿Cuáles eran esos motivos? Tal vez eran el gozo, tal vez era disfrutar, tal vez era una forma de compartir con la persona que estaba con nosotras, pero lo que estoy seguro es que si el hombre no comía, no se iba a morir, porque no existía la muerte. Nuestra constitución física en aquella época era diferente a lo que fue después de la caída del hombre. Y vamos a entrar al capítulo 2 de la Parashá Bereshit, de este libro de Génesis. En el capítulo 2 dice, así quedó terminada la creación de los cielos, Shamayim, y de la tierra, Aretz, y de todo lo que hay en ellas. En el 7º día Elohim ya había terminado su obra de creación y guardó Shabbat, o sea, reposo de toda su labor. Tenemos que entender que la palabra Shabbat no es un nombre como en castellano. Cuando decimos sábado nos estamos refiriendo a un día, es un nombre. Aquí la palabra que se usó es Shabbat como verbo, y no hay traducción exacta excepto guardar reposo, guardar Shabbat. De ahí la importancia de este nombre. El número 7 es Sheva, Shabbat está relacionado con Sheva, pero sobre todo se refiere al reposo, a no hacer la actividad normal de los otros 6 días. Pasuk 3. Elohim bendijo el 7º día y lo Kadash. Es también un verbo. Kadash, tal vez ustedes han dicho, bueno, yo conozco la palabra Kodesh, y que significa santo. Muy bien, ¿no? Tiene la misma raíz. Kodesh significa santo como adjetivo, pero Kadash significa santo como verbo. Por lo tanto, aquí Elohim bendijo el 7º día y lo declaró santo, o lo santificó, que sería otra forma de decirlo. Lo declaró santo, Kadash. Porque ese fue el día en que guardó Shabbat, en que descansó de toda su obra de creación.
Pasuk 4. Este es el Toledá, el recuento, la historia. Esta es la Toledá de la creación de los cielos y la tierra cuando fueron creados, en el día que Yahweh Elohim hizo la tierra y los cielos. Y es en este versículo 4, en esta Pasuk 4 del capítulo 2, que por primera vez la Escritura menciona el Shem, el nombre de nuestro Elohim, de nuestro Creador, Yahweh. Es mencionado, sé que hay discusiones sobre cómo se debe de pronunciar, si Yahweh, Yahvé, Yahweh, hay muchas discusiones, hermanos. No tenemos máquina del tiempo para volver hace 3000 o 3500 años o más para saber exactamente cómo lo pronunciaban los israelitas en aquella época. Hay mucha especulación. Nosotros vamos a usar la palabra Yahweh porque es lo que nos parece más cercano al nombre, al Shem del Eterno, pero no es un motivo de discusión ni de pelea. Eso es mentalidad grecorromana. No peleemos sobre cosas menudas. Cuando tengamos cosas importantes, ahí podemos hacer midrash, e incluso la midrash es una discusión para edificación de todas las partes presentes y no para uno demostrar que tiene más razón que el otro. Entonces aquí Yod-He-Vav-He, Yahweh, ¿no? Este nombre empezó a usarse aquí a partir de la Pasuk 4 del capítulo 2. Pasuk 5. Y toda planta existente en el campo ya estaba sobre la tierra. O sea que no había plantas nuevas, no había creación de nuevas plantas, todas ya existían. Hoy se ha puesto de moda hacer injertos entre plantas, ¿no? Algunos injertos escrituralmente son aceptados cuando se trata de una misma especie. Por ejemplo, de un olivo silvestre a un olivo cultivado, ahí se puede hacer un injerto. Lo que no se puede injertar es una especie con otra especie y producir una aberración no creada por nuestro eterno Elohim. Espero que lo entendamos. Es un tema científicamente difícil de entender, porque se producen, a veces juntando una manzana y una pera, se produce un fruto, ¿no?, que algunos llaman de diferentes maneras, ¿no? Eso no es del Eterno. El Eterno creó toda planta. Entonces, repitiendo la Pasuk 5, y toda planta existente en el campo ya estaba sobre la tierra, y toda hierba existente del campo crecía sola, porque Yahweh Elohim aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. Subía un eid, es un rocío, subía un rocío de la tierra que irrigaba toda la Adamá, el suelo. Pasuk 7. Luego Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento, qué hermoso es esto, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente, en un ser vivo. Y Yahweh Elohim plantó un gan, un jardín, un huerto, plantó un gan en Edén, en el oriente, y ahí puso al hombre que había formado. Y del suelo Yahweh Elohim hizo crecer toda clase de árboles hermosos y de frutos deliciosos. En medio del gan, del jardín o huerto, puso el Etz Hahayim, árbol de la vida. Vida es Haim, ¿no? Este es Etz Hahaim, árbol de la vida, y el Etz Hadaat Tov Vera'ah, el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea que son dos los árboles que Elohim colocó en medio del jardín. Uno era el árbol de la vida, Etz Hahaim, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pasuk 10. Y un río salía del Edén que irrigaba el Gan, y desde allí, o sea, el huerto, y desde ahí se dividía en 4 ramales. El nombre del primero era Pishón, que rodeaba toda la tierra de Javila, donde hay Zahav. Zahav es la palabra hebrea para oro.
Entonces en esta tierra de Havilah había oro. Pasuk 12. El oro de esa tierra es muy puro. También se encuentran ahí bedolaj, resina aromática, y la piedra de shoham o ónice, es la traducción castellana. Y el nombre del segundo río era Gihón, la misma que rodea toda la tierra de Cush. Cush, algunos lo llaman Cus, ¿no? De ahí vienen los cusitas. Y el nombre del tercer río es Hidekel, que en la versión de la Septuaginta se tradujo por Tigris, y que corre hacia el oriente de Asiria. Y el cuarto río es Poraz, que también ha sido traducido por el nombre Éufrates. Pasuk 15. Yahweh Elohim puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero Yahweh Elohim le ordenó: puedes comer libremente de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Ahora, recuerden, el hombre no conocía lo que era el concepto de muerte, porque no existía la muerte en el jardín del Edén, en el paraíso, no existía eso. Por lo tanto, para él escuchar que moriría, sabía que era algo muy malo, pero no tenía idea de lo que eso era. Versículo 18, Pasuk 18. Y Yahweh Elohim dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Y de la tierra Yahweh Elohim formó todas las bestias del campo y todas las aves del cielo. Los puso delante de Adán, que significa hombre, lo puso delante del hombre, lo puso delante de Adán, para que les diera nombre, y lo que Adán eligiese como nombre para cada criatura viviente, ese nombre le sería dado. Y Adán dio nombres a todos los rumiantes, a todas las aves del cielo y a todas las bestias del campo. Pero para Adán no había aún ayuda ideal. Pasuk 21. Y Yahweh Elohim hizo que Adán cayera en un profundo sueño. Mientras dormía, Yahweh Elohim le sacó una de sus costillas y cerró la carne sobre la abertura. Y de la costilla que Yahweh Elohim había tomado del hombre, hizo a una mujer y la presentó al hombre. Y Adán exclamó: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada Isha, mujer, porque fue tomada del Ish, varón. Aún recuerdo cuando yo leí esto por primera vez en alguna de las versiones tradicionales usadas por creyentes, decía: y será llamada varona, porque viene del varón. Y esto me parecía me sonaba un poco ridículo. Varona no es una palabra que nosotros usemos en el castellano, pero conociendo las raíces hebreas, conociendo la palabra hebrea, no para hablar de una manera fluida necesariamente, pero para al menos entender lo que la Torá nos está diciendo, esto es muy importante. Por eso será llamada Isha, que significa mujer o esposa, será llamada Isha porque fue tomada del Ish, del varón o del esposo. Pasuk 24, por tanto, un Ish, un varón, un Ish, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Y ambos, el hombre y su esposa, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Hay muchos que pensamos que ellos tenían algo que les cubría de una manera gloriosa. Ellos no tenían el concepto que hoy tenemos de la desnudez. Ellos tenían una mentalidad totalmente inocente. Había cosas que sencillamente eran como niños, sencillamente no se fijaban en estas cosas, no les interesaban, porque para ellos estaban llenos de la gloria y de la Shekinah, de la presencia del Eterno. Entonces, por eso ellos no sentían ningún tipo de vergüenza en este caso. Vamos a leer el capítulo 3 del libro de Bereshit de Génesis.
La serpiente era la más astuta de todas las bestias del campo que Yahweh Elohim había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Elohim os dijo que no podéis comer de todos los árboles del huerto? Fíjense cómo obra Hasatán, cómo obra el enemigo. Hasatán primero te mete la duda, y después de meterte la duda, te mete la rebeldía a través de la tentación. Esa forma de obrar de Hasatán sigue presentándose hasta el día de hoy. Primero empieza con una duda y después viene ya la rebeldía contra Dios, contra el Eterno, contra nuestro Elohim, contra Él es la duda. Pasuk 2. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, excepto tan solo del fruto del árbol que está en medio del huerto. Elohim ha dicho, no podéis comer del mismo, ni siquiera tocarlo, de lo contrario moriréis. Pasuk 4. No moriréis, respondió la serpiente a la mujer. La serpiente, Hasatán, el Abba, el padre de todas las mentiras, siempre usará la mentira para intentar engañar a los Benei Elohim, a los hijos del Eterno, a los hijos de nuestro Elohim, a nosotros, a ti y a mí. Siempre utilizará la mentira. Pasuk 5. Porque Elohim sabe que el día que comáis del fruto, se os abrirán los ojos y seréis como Elohim, dioses. Entonces, muchas traducciones decían, y seréis como Dios, como Elohim, con una mayúscula empezando la palabra. Y en realidad, eso no es lo que dice la versión masorética hebrea originalmente. Dice, seréis como Elohim, plural, como dioses. Seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Eso no podía estar en la escritura original, porque ese concepto de que un hombre pueda ser como el Eterno, ¿no? Ese concepto no cabía en una mentalidad hebrea. Eso es algo que empezó con el grecorromanismo, que sí habían los semidioses, que estos semidioses podían bajar a los infiernos, subir a los cielos. Toda esa es mitología griega y mitología romana o latina. Pasuk 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que era hermoso, y que el árbol le ofrecía una deseada sabiduría. Así que tomó del fruto y lo comió, y también le dio a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Y los ojos de ambos se les abrieron, y supieron que estaban desnudos. Entonces juntaron y cosieron hojas de higuera para cubrirse. Fíjense que lo primero, cuando nosotros dejamos la inocencia, lo primero que se descubre es la desnudez, es todo aquello relacionado con el sexo. Y esto, lo mismo ocurrió con Adán y Java, lo mismo ocurrió. Ellos se quedaron desprovistos de esa cobertura, de esa gloria de la Shekinah, de la presencia de Yahweh, y se vieron desnudos y les dio vergüenza. Les dio vergüenza. Pasuk 8. Y escucharon la voz de Yahweh Elohim caminando por el huerto al soplar la brisa fresca del día. Escucharon, es algo físico, la voz de Yahweh Elohim. Y nosotros sabemos quién es la voz, quién es la palabra, ¿no? Nosotros sabemos quién es el brazo extendido, quién es el arbusto ardiendo, quién es el Malach de Yahweh, quién es Yahweh de los ejércitos. Y si no lo sabemos todavía, entonces ya saldrá el estudio sobre la presencia de Yeshua desde el Génesis hasta el último libro de la Tanakh. Ese es un estudio que vamos a hacer próximamente, porque Yeshua está desde el principio. Él es Aleph, Él es Taf, Él es principio, Él es fin, Él es
eterno. Y Adán y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del jardín. Y Yahweh Elohim llamó a Adán y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, así que me escondí. ¿Nunca han oído esa palabra, esa exclamación española, latinoamericana, que el pez por la boca muere? Así, Adán abrió su boca y al hablar lo que él dijo, inmediatamente Yahweh, que Yahweh lo conoce todo además, Yahweh consiguió que él mismo confesara lo que había hecho. Pasuk 11, ¿quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó Yahweh Elohim. ¿Acaso has comido del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste, ella me dio del fruto y yo lo comí. Y Yahweh Elohim dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer contestó, la serpiente me engañó, por eso comí. Prácticamente aquí empezó esa costumbre que tenemos los seres humanos de intentar justificarnos culpando a otra persona. No pensamos en la bendición que hemos recibido con la amistad o con la presencia del esposo, de la esposa. La culpamos, lo culpamos. Ustedes saben que una de las mayores causas de la ruptura matrimonial hoy en día es que la pareja se acusan mutuamente de cosas y eso lleva finalmente a la ruptura matrimonial. Ahora, ¿tuvo Adán la opción de no aceptar el fruto de manos de Java? Pues claro que lo tuvo, claro que tuvo esa opción. Sin embargo, la serpiente fue tan astuta que sabía perfectamente que el carácter de la mujer, el carácter de la esposa, tiene mucha influencia sobre el esposo. El esposo tendrá la autoridad, pero la esposa tiene la influencia. Y obviamente ella fue y lo convenció. Hoy en día muchas veces la esposa convence al esposo de cosas, pero que conste que el esposo tiene la autoridad y si es una cosa pecaminosa, tiene el deber de decir que no. Pasuk 14, y Yahweh Elohim le dijo a la serpiente, porque Java también le echó la culpa a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, más que todas las bestias del campo, te arrastrarás sobre tu vientre y tragarás polvo todos los días de tu vida, y pondré eivá, enemistad, entre tú y la mujer, y entre tu zerá, en este caso descendencia, y el zerá, o la simiente, de ella. Y su zerá, la de la mujer, te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. Pasuk 16, luego le dijo a la mujer, multiplicaré de gran manera los dolores de tus partos, con dolor concebirás niños, y tú tendrás teshuká. Esta es una palabra importante, teshuká, no confundir con teshuvá. No, teshuvá es un cambio de camino, es un arrepentimiento, no, teshuká. Teshuká es el deseo de controlar, es el deseo de dominar, es el deseo de que haga lo que uno quiere. Aquí dice, tú tendrás deseo de controlar a tu marido, pero éste tendrá dominio sobre ti. Sabemos que el feminismo moderno, una de las cosas que quiere precisamente no es luchar por los derechos de las mujeres, sino que la mujer esté al mismo nivel o por encima del varón. Hablan de la lucha de clases, donde hay la clase de los varones y la clase de las mujeres. Obviamente, el feminismo son hijas de Jezabel, será otro tema que tocaremos en su momento. Tenemos muchas cosas que tocar, o sea que vamos a tener muchos videos que vamos a tener que grabar para que les llegue a todos ustedes. Pasuk 17, y Adán le dijo, dado que hiciste caso a la voz de tu mujer
y comiste del árbol del que te ordené que no comieras, maldita es la tierra por tu culpa. Con dificultades comerás de ella todos los días de tu vida. Recuerden que con la desobediencia, Adán y Eva habían perdido la gloria del Eterno, se habían vuelto mortales. Y por lo tanto, esta vez ellos tenían que comer para vivir. Si dejaban de comer, perdían la vida. Y entonces dice la pasuk 18, te producirá couts, espinos, y dardar, cardos. Te producirá espinos y cardos, y comerás las plantas del campo. Con el sudor en tu rostro comerás pan, hasta que vuelvas a la tierra en la que fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Pasuk 20. Y Adán llamó a su esposa Java, que significa dadora de vida, porque ella fue la madre de todos los que viven. Repito, y Adán llamó a su esposa Java, porque ella fue la madre de todos los que viven. Java significa dadora de vida. Y Yahweh Elohim hizo prendas de pieles de animales para vestir a Adán y a su esposa. Luego Yahweh Elohim dijo, mirad, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿A quién le estaba hablando Yahweh Elohim? Obviamente a sí mismo se estaba hablando, a sus diferentes manifestaciones. Tocaremos ese tema cuando hablemos de la naturaleza del Eterno, la naturaleza de Yahweh. No vamos a caer en el trinitarismo del catolicismo que habla de tres personas diferenciadas, un solo Elohim, un solo Dios. No, tampoco vamos a hablar de que, bueno, Yahweh es el Padre, es el Eterno, y Yeshua, no, Yeshua es una criatura que no es ni Aleph ni Tav, no es el principio ni el fin, ¿no? Yeshua es una criatura que empezó a existir cuando nació de Miriam, ¿no? Y esto es lo mismo que dicen los musulmanes. Los musulmanes, ¿de dónde lo sacaron? Lo sacaron de un obispo llamado Arrio, que vivió por allá por finales del siglo III, ¿no? De Arrio, de ahí surgió el arrianismo, y hoy en día el arrianismo está defendido por un grupo llamado los Testigos de Jehová. Ellos dicen de que Yeshua no es Yahweh. Para nosotros, y les digo desde ahora, nosotros partimos del precepto, del concepto que Yahweh y Yeshua, el que ha visto al Padre ha visto al Hijo. Yahweh y Yeshua son Ejad, son uno. Y voy a repetir desde la pasuk 21. Y Yahweh Elohim hizo prendas de pieles de animales para vestir a Adán y a su esposa. Luego Yahweh Elohim dijo, mirad, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Ahí está Yahweh haciendo midrash consigo mismo. Entonces vivirían para siempre. Pasuk 23. Así que Yahweh Elohim los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, Yahweh Elohim puso querubim, en castellano querubines, al oriente del jardín del Edén, y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba en todas las direcciones para custodiar el camino al árbol de la vida. Vamos a entrar al capítulo 4 de la Parashá Bereshit. Y Adán conoció carnalmente a su esposa Java, y ella concibió y dio a luz a Caín, que significa adquisición. Y dijo, con la ayuda de Yahweh he adquirido un varón. ¿Qué significa eso? Algunos piensan de que tal vez antes había tenido mujeres, ¿no? Como hijas, no había tenido varones. Es posible, ¿no? No lo podremos saber. Son diferentes interpretaciones. Pero bueno, nosotros vamos a decir
tal como dice la Escritura, he adquirido un varón, ya tengo un varón. Pasuk 2, tiempo después dio a luz nuevamente a su hermano Hebel, aliento. Hebel significa aliento. Y Hebel pastoreaba ovejas, mientras que Caín cultivaba la tierra. Hebel, que en muchas versiones bíblicas lo llaman Abel. Nosotros lo vamos a llamar Hebel, que es su nombre hebreo. Pasuk 3. Con el paso del tiempo sucedió que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para Yahweh. Interesante, sobre todo para aquellos que piensan que no hubo Torah, no hubo instrucción hasta Moshe. Y sin embargo, aquí ya se estaba hablando de ofrecer, de dar ofrendas, de estar haciendo sacrificios. Entonces es muy interesante esto. Entonces Caín trajo del fruto de la tierra para dar una ofrenda a Yahweh. Pasuk 4. Hebel también trajo como ofrenda de las Bejorot, de las primeras crías. Bejorot significa, cuando se trata de plantas, primicias. Bejorot, cuando se trata de seres humanos, son primogénitos. Y cuando se trata de animales, son primeras crías, ¿no? Entonces, Hebel también trajo como ofrenda de las Bejorot, de las primeras crías, de su rebaño y de las más gorditas. Yahweh tuvo consideración de Hebel y aceptó su ofrenda, pero no tuvo consideración de Caín ni aceptó su ofrenda. Esto hizo que Caín se enfureciera de gran manera y su semblante decayó. Ajotí, ¿por qué Yahweh no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Cuál fue su falta? ¿Por qué sí aceptó lo de Hebel? Aquí podemos nosotros partir de dos posibilidades. Primero, que Hebel estaba siguiendo las instrucciones de Yahweh. Toda ofrenda, todo sacrificio de agradecimiento tenía que necesariamente ser dando lo mejor que uno tiene. Uno tiene que dar de corazón. Por eso dice la palabra en la Brit Hadashah, dice que Dios bendice al dador alegre, no al que da por obligación, no al que da por religiosidad, no al que da porque alguien se lo está exigiendo. A él no. Hay personas que pagan diezmos porque el pastor les exige. Eso no viene del Eterno. Hay personas que el otro extremo, ¿no? Que son totalmente avaros y no quieren apoyar la obra de la que están siendo bendecidos. Ese es el otro extremo. También vamos a hablar de este tema en los próximos videos, ¿no? Pero lo importante es dar con alegría. Si Yahweh nos lo pide, démoslo con alegría, no con compromiso humano, no esperando algo a cambio, no porque alguien nos lo está ordenando. Si no estamos seguros de lo que queremos dar, mejor no demos nada. Para estarlo dando de una manera hipócrita, mejor no pequemos, mejor no pequemos. Entonces, aquí Caín dio su fruto de la tierra, ¿no? ¿Qué habría pasado? Hay quienes piensan que él no dio lo mejor. Hay quienes piensan que debió haber hecho un trueque con Abel para trocar frutos u hortalizas con un animalito para sacrificar. Hay diferentes opiniones al respecto. Pero hay una cosa que es lo que yo opino, que el corazón de Caín no era el mismo que el corazón de Hebel, ¿no? Hay personas que les dicen, pon 500 libras o $500 en un sobre que Yahweh te lo va a multiplicar 10 veces, y con eso en su corazón hacen un supuesto pacto. Eso no es así, no es así, Ajín. Uno, si da, tiene que dar con todo su corazón, no para ser bendecido, aunque lo será, sino que tiene que dar por amor. Lo que uno da, lo tiene que hacer por amor, así como Yahweh todo nos lo da por amor. Entonces, en la Pasuk 6, y Yahweh preguntó a Caín, ¿por qué estás tan enojado y por qué te ves tan decaído? ¿Acaso no serías considerado
Si Yataf, si hicieses las cosas con alegría y correctamente, esto es lo que les estaba diciendo antes, ¿no? Voy a repetir la Pasuk 7. ¿Acaso no serías honrado, considerado honrado, si Yataf es una palabra hebrea que significa hacer las cosas con alegría y de manera correcta? Entonces, partiendo del conocimiento del hebreo, de esta palabra hebrea Yataf, podemos llegar a la conclusión que Caín no hizo su ofrenda, no lo hizo con alegría y con gozo, y que tampoco lo hizo correctamente. Esto es por la palabra Yataf. Pero si te niegas a Yataf, dice el Eterno, entonces cuidado, porque el pecado estará a la puerta con Teshukah. Otra vez esa palabra, deseo de controlarte. Antes era la mujer la que iba a sentir deseo de controlar al marido, ¿no? Pero aquí dice que el pecado estará a la puerta con Teshukah, con deseo de controlar a la persona. Pero tú debes dominar sobre el pecado. Qué importante esta mikvah, este mandamiento que nos da el Eterno, nos dice que nosotros tenemos que dominar sobre el pecado, que el pecado no nos domina a nosotros. El pecado va a intentar controlarlos, pero nosotros no debemos ser controlados. Recuerden esa pasuk, ese versículo del nuevo pacto, ¿no? De la Brit Hadashah, que dice: todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de ninguno. Entonces es importante, porque todo dominio que ejercen sobre nosotros no tenemos libre albedrío. Y Yahweh quiere que nosotros lo obedezcamos a Él en libre albedrío, ¿no? Por amor, sabiendo que Él es. No cuando nos está mirando el roé, ni cuando nos está mirando el moré, ni cuando nos está mirando el ají, no. Tenemos que obedecerlo en todo momento, porque Él nos lo está pidiendo, y con alegría en el corazón. Por eso decimos que amamos su Torah, amamos su instrucción, porque con alegría le obedecemos. Pasuk 8. Cierto día Caín hablaba con Hebel, su hermano, y sucedió que mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Hebel y lo mató. Y Yahweh le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Hebel? Y contestó Caín: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Una frase muy famosa hasta el día de hoy. Pasuk 10. Pero Yahweh le dijo: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, desde Aretz. Ahora eres maldito en la tierra, que se ha tragado la sangre de tu hermano. Pasuk 12. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un fugitivo y un vagabundo sobre la tierra. Caín respondió a Yahweh: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Esto es tan humano. Siempre nos estamos quejando: oh Eterno, sabes que esto es demasiado difícil, no puedo. Y nosotros sabemos que el Eterno nunca nos dará pruebas que estén más allá de nuestras posibilidades y de nuestras capacidades. Todo lo puedo en Yeshua HaMashiach, que me fortalece. Amén. Sobre todo resistir al pecado. Pasuk 14. Me has expulsado este día de la faz de la tierra, y de tu presencia estaré escondido. Seré fugitivo y vagabundo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Yahweh le respondió: no, porque yo me vengaré 7 veces de cualquiera que te mate. Y Yahweh colocó una marca sobre Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Y Caín salió de la presencia de Yahweh y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Ahora vamos a hablar un poco sobre el Zerá, o sea, la descendencia de Caín. Pasuk 17. Caín conoció carnalmente a su esposa, y ella concibió y dio a luz a Henoch, que significa dedicado. En castellano muchas veces se traduce por Enoch. No confundir a este Enoch
¿no? A este Henoch, hijo de Caín, con el Enoch, que fue uno de los parientes de Noé, ¿no? Se trata de otro Enoch, de otro Henoch, de otro Enoch, ¿sí? Y Caín fundó una ciudad y le dedicó el nombre de la misma a su hijo Henoch. Henoch tuvo un hijo llamado Irad, que significa flotilla, e Irad fue el padre de Mehujael, que significa golpeado por Elohim. Fíjense los nombres de los significados, ¿no? Mehujael fue el padre de Metushael, pertenece a Elohim, y Metushael fue el padre de Lemech, que significa poderoso. No confundir a este Lemech, que es de la quinta generación de Caín, con Lemech, que es el padre de Noé. Entonces este es otro Lemech, este es del linaje de Caín. Fíjense cómo se repite justo antes de que empiece a difundirse la maldad del hombre sobre la tierra, empiezan a tener nombres parecidos a los nombres de la descendencia de Caín, como que hubiera una confusión de esto. Pasuk 19. Lemech tomó para sí 2 esposas. La primera se llamaba Ada, adorno, y la segunda Tzilá, o sombra. Ada dio a luz a Yabal, que significa corriente de agua, el padre de los que crían ganado y viven en carpas. El nombre de su hermano fue Yubal, que significa corriente. El padre de los que tocan el arpa y la flauta. La otra esposa de Lemech, Tzilá, dio a luz un hijo llamado Tubalcaín, que significa vendrás de Caín. Él fue el instructor de todos los artificieros de bronce y de hierro. La hermana de Tubalcaín se llamaba Naamá, que significa hermosura. Esto es importante, porque todo esto nos va a permitir entender lo que viene luego en el capítulo 6. Porque luego yo voy a volver aquí a este capítulo 4, a este final de capítulo 4, para que entendamos cosas. O sea, aquí estamos hablando de nombres que se repiten, nombres como Lemech, nombres como Henoch, ¿no? Lemech, y luego la única mujer o hermana que se menciona en la descendencia de Caín se llama Naamá, que significa hermosura. O sea que la hija de Caín, o esta nieta, o esta descendiente de Caín, era hermosa. Pasuk 23. Cierto día Lemech dijo a sus esposas, Ada y Tzila, oíd mi voz, esposas de Lemech. Escuchad lo que os dijo. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. En otras palabras, este Lemech era un asesino que había matado a un hombre y a un joven, a 2 personas. Pasuk 24. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. ¡Qué orgullo! Quiero que aclaremos aquí una cosa. Cuando el Eterno declaró que Él, el Eterno, Yahweh, se vengaría de aquel que le diera muerte a Caín, el que estaba hablando era Yahweh. Aquí el que está hablando es Lemech, y está hablando después de haber asesinado a 2 personas. Él se lo autodeclaró. Él fue arrogante, fue orgulloso y dio a entender que si a él lo matasen, cualquiera que lo matase, recibiría una venganza superior a la venganza de Yahweh. No sería 7 veces, sino 70 veces 7, 77 veces. ¡Qué barbaridad! Y qué cosas que estaba ocurriendo con el hombre. Ahora va a haber lo que yo entiendo como un pequeño lapsus tal vez histórico, porque empiezan a hablar de Shet, ¿no? Del tercer hijo de Adán que menciona las Escrituras. Pasuk 25. Luego vamos a volver a lo anterior, porque tenemos que hablar de la hermosura de esta hija de Caín, de esta descendiente de Caín, y tenemos que hablar de las otras personas.
cuando hagamos el capítulo 6, el inicio. Adán nuevamente conoció a su esposa carnalmente y ella dio a luz otro hijo al que llamó Shet, compensación. Shet significa compensación, porque dijo: Elohim me ha compensado con otro Zerá, con otro simiente, en lugar de Hebel, a quien Caín mató. Y Shet también tuvo un hijo y lo llamó Enosh, que significa hombre. Fue hombre, pero en otro contexto, no como hombre Adán, que fue el ser humano que Dios, que el Eterno creó. Aquí estamos hablando de uno de los significados de hombre, que es Enosh, es una de las traducciones. Y ahora va a venir una frase muy importante. Si estabas un poquito distraído, ahora quiero que prestes atención, querido Ají, querida Ajot. Tienes que prestar atención a lo que viene al final de la Pasuk 26, porque esta Pasuk ha sido mal traducida por la gran mayoría de versiones bíblicas. Las versiones bíblicas dicen aproximadamente lo siguiente: fue entonces cuando los hombres comenzaron a clamar el nombre de Yahweh. Esta es una traducción muy común en todas las versiones bíblicas que hay en estos momentos oficiales, tanto dentro del judaísmo como dentro del cristianismo. En los dos se dice algo parecido. Sin embargo, si nosotros vemos y analizamos realmente lo que dice en hebreo, dice: fue entonces cuando los hombres Johalal Kará. Y aquí hay una palabra que es halal. Cualquier parecido con un nombre moderno es coincidencia, o tal vez no. Halal significa profanar, adulterar, significa hacer que algo sea malo, ¿no? Entonces es una palabra que realmente es todo lo negativo a empezar a clamar. Aquí uno lo lee y parece que estuviera diciendo que aquí fue cuando recién empezaron a clamar el nombre, el Shem de Yahweh. Y entonces, ¿cómo entendemos esto? Vamos a saltar, vamos a dejar el capítulo 5 por un momento y nos vamos a ir al capítulo 6. Recuerden esta palabra halal. Y aquí lo que es la combinación de palabras en hebreo es Johalal Kará. Comenzaron a profanar en voz alta el nombre de Yahweh. Y eso es bien diferente. Es bien diferente decir que los hombres comenzaron a profanar en voz alta el nombre de Yahweh, a decir que los hombres comenzaron a aclamar el nombre de Yahweh, que parece que estuvieran orando o haciendo algo positivo. Y está hablando de los hombres. O sea que, cuidado, aquí en realidad es el inicio de una gran maldad que empezó a extenderse sobre la tierra. Vamos a temporalmente saltarnos el capítulo 5 y vamos a irnos al capítulo 6. Y empieza el capítulo 6 con lo siguiente: y aconteció que, y aquí es donde en la traducción general que hay en la mayoría de las versiones de las Escrituras, dice que los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Pero ¿qué dice el hebreo original? Qué importante es conocer, estudiar las cosas en el idioma original. Aquí dice Hahal Hadom Lerav. Hahal Hadom Lerav. Y nuevamente encontramos esa palabra halal, ¿no? Que significa algo malo, algo negativo. La traducción correcta de esto es: y aconteció que la perversión de los hombres se multiplicó sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. O sea que lo que se multiplicó fue la perversión, la maldad de los hombres. Ahora, uno está diciendo aquí, ¿de qué se trata? ¿Se trata de los descendientes de Caín o se trata de los descendientes de Shet? Bueno, ese es algo que tenemos que discutir acto seguido. Dice el versículo 2:
Benei Elohim Benot Hadom. Dice, y los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Ahora, hay tres interpretaciones que se dan de este versículo en particular. Una primera interpretación es que algunos piensan que estos hijos de Elohim se trataba de ángeles caídos, de seres angelicales o de demonios que habían venido y que habían tomado a las hijas de los hombres que eran hermosas, ¿no? Las habían tomado y habían tenido relaciones íntimas con ellas, ¿no? Hay una segunda opinión, ¿no? Que para mí es un poquito mejor que la primera, que dice que en realidad estos hijos de Elohim eran príncipes, jueces y personas que tenían autoridad, y que ellos fueron a través de la tierra y abusaron de su autoridad, y en ese abuso de autoridad empezaron a tomar muchas mujeres, muchas de ellas ya casadas, ¿no? Y tenían estas mujeres para sí mismos. Hay una tercera interpretación, y esta tercera interpretación es que los hijos de Elohim, los Benei Elohim, eran los descendientes de Shet que obedecían a Yahweh. Los descendientes de Shet, la Zerah, el Zerah de Shet, que seguían esta instrucción verbal, esta Torah verbal que el Eterno le había dado a Adán y que Adán había dado de padre a hijo a través de sus generaciones. Recuerden que Adán vivió casi 1000 años, entonces muchos de sus nietos y bisnietos nacieron estando él vivo, con lo que él podía esta enseñanza relatarles a todos ellos. Por lo tanto, aquí estos hijos del Eterno, fíjense que en Juan 1:12, cuando está hablando de aquellos que reciben a Yeshua como Salvador y que creen en su nombre, dice, y a todos los que lo reciben y creen en su nombre, creen en él, les da la potestad de llegar a ser Benei Elohim, de llegar a ser hijos del Eterno. La primera interpretación de que se trata de ángeles caídos, toda esta interpretación está basada en un par de versículos del libro de Job, cuando habla de que Hasatán se presentó junto con los Benei Elohim delante de Yahweh, ¿no? Ahora, eso es rápidamente pensar de que Hasatán, que se había infiltrado entre los hijos del Eterno, ¿no? Y no que él fuera considerado un hijo de Elohim, porque él perdió el derecho de ser hijo, él renegó del Padre, o sea, él no es un hijo, ¿no? Así como el ser humano al renegar del Padre será criatura, pero no es hijo. Uno tiene potestad de llegar a ser hijo cuando uno tiene al Mashiach Yeshua. Entonces aquí, ¿quiénes eran estos hijos del Eterno, estos hijos de Elohim? Para mí, desde mi punto de vista, y no me considero tener la absoluta verdad, porque tendríamos que volver miles de años de atrás y ver exactamente cómo fue esto, y eso es imposible. Nosotros no podemos hacer doctrinas de interpretaciones como algunos hacen. Pero en mi opinión aquí se trata de los descendientes de Shet que guardaban la Torah verbal, que eran obedientes y respetaban a Elohim. Y ellos vieron que las hijas de los hombres, los descendientes de Caín, fíjense que al final del capítulo 4, la única mujer mencionada en las escrituras como descendiente de Caín se llamaba Naamá, que significa hermosa o hermosura. O sea que estas mujeres eran hermosas. ¿Por qué? Pues para tentar a los Benei Elohim. Entonces, aquí sabemos que uno de los grandes mitzvot, uno de los grandes mandamientos que nos da el Eterno, ¿no? Uno de los grandes mandamientos es no unirse en yugo desigual, no mezclar las especies, no juntar lo santo con lo impuro,
lo puro con lo impuro. Ese es uno de los mandamientos que nos da. Entonces, ¿cómo estos hijos del Eterno, que conocían directamente, por línea directa desde Hadam, conocían la palabra del Eterno, iban a en yugo desigual unirse a las hijas de los hombres, a las descendientes de Caín, sencillamente porque eran hermosas? Entonces, por eso en el versículo 3 dice: entonces Yahweh dijo, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque en verdad él es carne. Es decir, que estos Benei Elohim prácticamente eran iguales que los otros hombres. Ellos eran carne, no sabían, no se desarrollaban espiritualmente, ellos eran carne. Por eso dice el Eterno: serán pues sus días 120 años. Por eso se les recortaron los años, porque de nada servía. ¿Para qué iba a servir si ellos iban a estar en desobediencia? Ellos iban a tener un tiempo limitado para obedecer al Eterno. Y aquí viene a partir del versículo 4 otra de las grandes malinterpretaciones que hay en las escrituras. Aquí dice en la Pasuk 4: y había Nefilim, gigantes, en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Elohim, los Benei Elohim, se unieron a las hijas del hombre, a las Beinot Hadom, y éstas les dieron a luz hijos. Es decir, estos gigantes, estos Nefilim, estaban antes y estaban también después, cuando les dieron hijos. Ahora, estos hijos llegaron a ser los hombres poderosos de la antigüedad, hombres de renombre. Los hijos de los Benei Elohim y las Beinot Hadom, estos fueron los héroes, no los gigantes, porque los gigantes ya existían antes. Estos gigantes no son estos hijos. Estos hijos, imagínense pues, están hablando de la descendencia de Caín. Ahí había gente que trabajaba el hierro, había gente que eran cazadores, personas que hacían la guerra, eran guerreros, eran personas muy bien dotados físicamente después de muchos siglos de estar entrenándose en ese tipo de arte. Y las hijas les empezaron a salir hermosas, mujerones, muy bien dotadas físicamente. Si hoy en día, cuando pasa una mujer bien dotada, ahí están los carnales y los poco espirituales girando la mirada para mirarla, pues en aquella época también los Benei Elohim, los hijos del Eterno, menospreciaron a sus propias mujeres, a las hijas del Eterno, para fijarse en estas otras mujeres. La descendencia obviamente era hombres fuertes, hombres poderosos, hombres guerreros, héroes. Y además otra cosa, si estos gigantes eran los mismos, por ejemplo, hay quienes dicen: no, pero estos gigantes, también Goliat era un gigante. Se trataba de los mismos. Para mí, cuando hubo el diluvio, toda vida en la tierra quedó eliminada. Toda vida quedó eliminada, excepto Noé y su familia. Y dice la Pasuk 5: y Yahweh vio que era mucha la maldad, halal, era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó a Yahweh haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y Yahweh dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noaj halló gracia ante los ojos de Yahweh. Y ahora vamos a rápidamente leer el capítulo 5 de Génesis, que nos lo habíamos saltado antes, y habla sobre el Zerá, o la descendencia de Adán.
Dice el capítulo 5, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Elohim creó al hombre, a semejanza de Elohim lo hizo. Varón y hembra lo creó, y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Shet. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Shet, fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años, y murió. Y Shet vivió 105 años y engendró a Enosh. Y vivió Shet 807 años después de haber engendrado a Enosh, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Shet fue de 912 años, y murió. Y Enosh vivió 90 años y engendró a Cainán, que significa posesión. Y vivió Enosh 815 años después de haber engendrado a Cainán, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enosh fue de 905 años, y murió. Pasuk 12. Y Cainán vivió 70 años, y engendró a Mahalaleel, que significa alabanza de Elohim. Y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalaleel, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años, y murió. Y Mahalaleel vivió 65 años, y engendró a Yered, que significa descenso o bajada. Y vivió Mahalaleel 830 años después de haber engendrado a Yered, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Mahalaleel fue de 895 años, y murió. Y Yered vivió 162 años y engendró a Henoch. Ahora estamos hablando del Enoch, descendiente de Shet, no el Enoch, descendiente de Caín, que es otro. Pero aquí hay sombra, porque aquí es cuando ya empieza el desvío de los hijos de Elohim que había mencionado antes. Y Henoch vivió 65 años y engendró a Metushelach, que significa hombre del dardo. Otras versiones lo traducen como Matusalén, en hebreo es Metushelach. Y Henoch anduvo con Elohim 300 años después de haber engendrado a Metushelach, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Henoch fue de 365 años, y Henoch anduvo con Elohim y desapareció porque Elohim se lo llevó. Y Metushelach vivió 187 años y engendró a Lemech. Este Lemech no es el descendiente de Caín, que es otro. Este Lemech es descendiente de Shet. Y vivió Metushelach 782 años después de haber engendrado a Lemech, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Metushelach fue de 969 años, y murió. Y Lemech vivió 182 años y engendró un hijo, y le puso por nombre Noach, que significa descanso. Muchas versiones de las escrituras lo llaman Noé. Nosotros vamos a usar el nombre hebreo Noach. Y este le puso por nombre Noach, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que Yahweh ha maldecido. Y vivió Lemech 595 años después de haber engendrado a Noach, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Lemech fue de 777 años, y murió. Y Noach tenía 500 años, y engendró a Shem, que significa nombre, a Ham, que significa caluroso, y a Yefeth, que significa abierto. Shem, Ham, Yefeth, algunas versiones lo traducen como Sem, Cam y Jafet, ¿no? En hebreo es Shem, Ham y Yefeth. Que el Eterno les bendiga a todos ustedes. Bendita es la Dabar, la palabra del Eterno. Amén y amén.
Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan yanu et torato, torat emet, vechaye olam nata betochenu. Baruch atah Yahweh, noten hatorah. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado tu Torá, una Torá de verdad, y que has implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, eterno dador de la Torá. Amén, amén, amén.